Este proyecto de ley tiene su fecha de nacimiento en un contexto sociopolítico nacional particular, en el año 2004. En el mismo están las contribuciones del profesor Armando Bauleo, reflexiones que abarcan contribuciones nacionales, en especial las del doctor Enrique Pichon-Rivière, e internacionales como las del doctor profesor Franco Basaglia. Voces, solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces sin ni una palabra, y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada. Yo tengo la gran intriga en mi vida, es saber si debo curarme o debo hacer en mí mismo la revolución justificando mi propia locura. Van quedando pocas sonrisas, prisioneros de esta cárcel de tiza. Se apagó el sentido, se encendió un silencio de misa. Menos horas en la vida, más respuestas a una causa perdida. El proyecto de ley tiene por objeto asegurar el acceso efectivo a la salud mental, y el Estado debe garantizar su protección frente a cualquier tipo de discriminación o tratamiento inhumano, tal como lo determina el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. La salud mental es parte de la salud integral y se relaciona con las condiciones de vida, el desarrollo afectivo, emocional, intelectual, laboral y de la integración al medio social y cultural. El enfoque que merece la salud mental debe ser mucho más amplio que el de la enfermedad en sí y su tratamiento clínico, ya que está atravesada por distintos factores sociales. En las últimas décadas se han producido cambios que tienden hacia un nuevo modelo de atención comunitaria. Toda enfermedad mental afecta a la salud integral de la persona, pudiendo poner en peligro su vida y la de terceros, por lo que el tratamiento debiera ser cubierto en su totalidad por el programa médico obligatorio. A través de la ley se constituirá una red con dispositivos adecuados, apartándose definitivamente del método de la reclusión permanente, considerando al tratamiento de la salud mental fuera del encierro. Lo que señalamos tiene una larga y experimentada historia internacional y nacional. En Italia, Francia, España y también en la ciudad autónoma de Buenos Aires y algunas de nuestras provincias, donde se han hecho no solo experiencias, sino avances legislativos con un positivo balance de los resultados psiquiátricos, psicológicos, culturales y ahorros económicos en este cambio asistencial. Este proyecto de ley reconoce diversos antecedentes. Es imposible hablar de procesos de transformación en las instituciones sin nombrar dos personajes, podemos decir, clásicos y puntos de referencia permanentes para cualquier pensamiento que quiera abarcar estos procesos. Estoy hablando de Enrique Pichon-Rivière para la República Argentina y Franco Basaglia para Italia. Claro que de ahí podríamos decir que ellos también estaban rodeados con un contexto que no los favorecía totalmente y tuvieron que inventar una serie de estrategias y tácticas para cambiar ese contexto. Quiere decir que cuando uno trata de transformar esas instituciones manicomiales, uno de los problemas que contamos es con la resistencia, como diría Pichon-Rivière, de los profesionales, a lo cual habría que agregar el prejuicio que existe en la sociedad
sobre los problemas que atañen a la salud mental. Hay una oposición a esta transformación. Oposición por fantasías diversas que están. Diversos tipos de profesionales creen que van a perder empleo si se empieza a hacer un problema de transformación de las instituciones. Otros profesionales creen que directamente esto no es científico y que sería científico seguir internando a los pacientes por tiempo indeterminado. Franco Basaglia en Italia tuvo que luchar mucho para poder instaurar una ley, 180, que cada tanto, aunque parezca mentira, es discutida de nuevo. Y acá Pichón Rivière impulsó hasta donde pudo un tipo de problematización que hace que hoy día esté en vigencia gran parte de su pensamiento cuando queremos instalar toda la problemática de la transformación de las instituciones. Es decir, que toda la concepción que uno tiene sobre la enfermedad mental empieza a tener otras vertientes, otras ideas. No es solamente enviar a una persona en un hospital psiquiátrico para que ahí, digámoslo con malas palabras, se pudra en 30, 40 años adentro, que después va a ser hasta difícil la externalización. Una persona que sufre un trastorno psíquico en un momento determinado de su vida puede ser atendido, observado y tratado de una otra manera, no solamente con una internación o a través de chalecos psicofarmacológicos. La formación científico-profesional debe ser reformulada en todos los niveles. En este momento en nuestro país la formación de los médicos psiquiatras es diversa de acuerdo a los lugares y las regiones que tomemos en consideración. La Facultad de Medicina o las facultades de medicina tienen una formación para los médicos generales, que sería la base a partir de la cual se van a formar luego los especialistas en psiquiatría, que se dicta o se imparte en el curso de los estudios de medicina. Allí todos los médicos hacen un recorrido por lo que serían los conceptos básicos de la salud mental, del desarrollo vital humano. Luego hacen una formación en lo que respecta a los aspectos emocionales de los pacientes en cualquier especialidad médica. En tercer término, hacia fines de la carrera cursan la materia clínica psiquiátrica y luego en el internado anual rotatorio, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, hacen una práctica en servicios de salud mental. La especialización en psiquiatría se realiza a posteriori del fin de los estudios de medicina en fundamentalmente dos aspectos, uno o dos estructuras. Una que es la de los cursos de médicos especialistas en psiquiatría, que son cursos de posgrado dictados por la universidad, y la mayor parte de los psiquiatras que ejercen en la capital federal, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, surge de las residencias médicas especializadas en salud mental. Y voy a referirme particularmente a lo que tiene que ver con la formación de los médicos residentes. En este caso, lo que se observa es que no existe para los médicos residentes una currícula completa que abarque centralizadamente los 4 años de la residencia médica. Los médicos residentes, que son médicos ya egresados, se encuentran con una situación particular en cuanto a su formación y a su práctica cuando llegan al hospital psiquiátrico o a los servicios de psicopatología de los hospitales generales o polivalentes. Es decir, se encuentran confrontados apenas comienzan esta práctica con un trabajo de alta exigencia en instituciones que están generalmente sobrecargadas, en algunos casos asistidos por los médicos de planta, en algunos casos por sus compañeros de segundo o tercer año que ya han acumulado una cierta experiencia, pero en muchas ocasiones absolutamente solos, confrontados con la crudeza de la enfermedad mental aguda y con relativamente pocos elementos teóricos como para hacerle frente. Es bastante frecuente ver que los residentes médicos actualmente tienen baja formación en los aspectos psicoterapéuticos, baja formación, y estoy hablando de una formación teórico-técnica adecuada en lo que hace a la relación médico-paciente. Si nosotros queremos formar recursos humanos adecuados a las condiciones sociales e históricas
de consulta de los pacientes, debería hacerse un esfuerzo muy grande y una transformación muy básica de lo que son los contenidos de formación de los médicos residentes en psiquiatría. La salud mental es algo tan atravesado por la cultura, la economía, la política, la sociología, que cuando pensamos un plan de salud mental tenemos que ser universales en nuestro pensamiento, pero absolutamente locales en nuestra ejecución. Desde nuestros sanitaristas célebres como Ramón Carrillo, ¿no es cierto?, desde toda la perspectiva de la psiquiatría dinámica que hemos trabajado en los hospitales argentinos en forma señera durante muchos años, hasta que lo desbarató completamente la dictadura militar, nosotros vamos necesariamente a pensar que la recuperación de la salud es algo mucho más integral, mucho más amplio, que implica no solamente a los médicos, pero los médicos tienen que tener su esquema referencial armado como para entender esto y no quedarse solamente en la cura sintomática, sino que ir a las verdaderas causas, ¿no es cierto? Y ahí los terrenos de la medicina o el campo de la medicina se va difuminando hacia la práctica social y hacia, yo diría, sin temor a afirmarlo, la práctica política, la política de la salud. El arte como terapia ocupacional es un importante auxiliar en el tratamiento psiquiátrico. Porque el enfermo mental fue durante muchos años un poco dejado de lado. El enfermo se internaba y quedaba como abandonado en el hospital. El trabajo mío consistió en el reverso, darle una palabra al enfermo mental, no a nosotros los médicos, sino a los enfermos. Y para eso abrí las puertas, tenía las puertas, pero abrí las puertas en sentido open door, pero en sentido serio, en sentido real. Las puertas estaban cerradas de los médicos y el enfermo estaba después de la puerta. Yo hice el reverso, abrí las puertas del servicio mío, que es el servicio 23 en el Borda, en el fondo del hospital Borda, era eso, ¿no? Abrir la puerta era un símbolo que el enfermo mental estaba cercano a nosotros, era un símbolo de todo eso. Y eso fue lo que hice más sólidamente, ¿no? La cercanía con el enfermo y las puertas abiertas, por supuesto, del salón donde yo tenía mi consultorio, de los consultorios en sí, de todos los consultorios, y además de los pasillos, de todo, eliminar la cerrazón que había en el hospital Borda. Es decir, abrir la puerta y darle la oportunidad al enfermo mental que se exprese. Ese sería en síntesis el asunto. Darle la oportunidad al enfermo mental que se exprese. A través de un taller de pintura que yo hice ahí. Taller de pintura de libre expresión y también de cerámica un poco, ¿no? No excuses, baby. No excuses, baby, no design. If your father get involved, he's gonna play out of place on my door. If you were gonna stay, if you would trust my way, don't get away, I'm gonna let it hurt, get a better escape you, how my hell. Keep you from my home, no, 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 no. Fue algo que hicimos todos en conjunto como un homenaje al gran maestro Freud. Porque a veces preguntan, ¿cómo es lo del inconsciente? Entonces se nos ocurrió entre todos decir que el inconsciente era como el freezer, aquellas cosas que uno guarda, ya sea por la represión, ya sea por un montón de factores, y juntos nos dimos y tuvimos la idea de hacer lo que para ellos sería el inconsciente. O sea, la locura es poder ver aún un poco más allá. Entonces ellos, a través de esto, parece mentira, pudieron resignificar un montón de cosas que no entendían. Y quedó como una heladera, la heladera de Freud. Otra alternativa más completa y orgánica la constituye el Frente de Artistas del Hospital Borda. El Frente de Artistas se instala dentro del hospital psiquiátrico, dentro del Borda, con el objetivo de producir tres efectos. Un efecto, el terapéutico, el clínico, o sea, el arte le hace bien a las personas que están internadas, de alguna manera les recupera la capacidad de pensar, sentir y hacer. Pero nosotros no queríamos hacer arte como siempre se hizo el manicomio, ¿no? Que en general lo usaban como un criterio solamente terapéutico, es decir, vamos a hacer teatro para ver cómo el profesional indaga en la vida personal del paciente. Nosotros queríamos hacer arte, teatro, música, títeres, letras, todas. Tenemos 11 disciplinas artísticas, donde el objetivo era también que esto produjera algún movimiento institucional y algún movimiento social. Pensamos que en la medida que el Frente de Artistas produzca
obras de teatro, recitales de música, y esto se pueda exponer afuera, en la comunidad, esto no solo le iba a producir un bien al paciente, sino que iba a producir un bien o un cambio también al manicomio. ¿En qué medida? Porque en la medida que el paciente podía salir, podía denunciar lo que le pasaba acá adentro del hospital. O sea, el maltrato, la sobremedicación, la falta de libertad, las internaciones prolongadas, ciertas violaciones de los derechos humanos. Entonces lo que se intentó es que esta producción saliera y junto con la producción que salga el paciente, que pudiera decir que lo que pasaba adentro del hospital. Eso que él denunciaba afuera, volvía al hospital y producía un cambio institucional, ponía a flote las contradicciones de la institución. Y a la medida que el Frente de Artistas salía, también la gente que veía los espectáculos, que ve los espectáculos del Frente de Artistas, comienza a modificar un poco ese imaginario colectivo que tiene con respecto a la locura, ¿no? Que el paciente es peligroso, que no sabe pensar, que no sabe sentir, que no sabe hacer cosas. Nosotros intentamos a través de las producciones que ese objeto que estaba en el hospital se convierte en un sujeto, en una persona, ¿no? Una persona que vive dentro del hospital es un proyecto de muerte. O sea, la persona cuanto más tiempo internada está en el hospital deja de ser una persona, se va convirtiendo en una fruta que se va podrida, que se va secando y muere. La locura es quizás la más antigua problemática relacionada con los derechos humanos. Me parece que una ley marco con principios rectores es fundamental. La salud mental en general está muy deteriorada, lo que ha significado, por un lado, el terrorismo de Estado, las secuelas, ya no para las víctimas directas, sino para el conjunto social de la dictadura genocida, y esto con la combinación del neoliberalismo más salvaje que ha soportado este país, con sus enormes índices de pobreza y de exclusión social, ese paralelismo entre cárceles y casas de salud mental, hospicios, manicomios, ¿no? Que son realmente tétricos y son verdaderas casas del horror, ¿no? Muy distinto sería un poco como parte de un tratamiento del sufriente mental, donde puede haber momentos de internación pero terapéuticos, y no precisamente en los hospitales psiquiátricos, que, como vos decís bien, es un horror, sino en diferentes dispositivos, y sobre todo creo mucho personalmente en la atención domiciliaria, en que el paciente que tiene una crisis, ¿no?, pueda ser atendido en la misma comunidad, ¿no?, conservando sus vínculos. Este es un rubro que hay que trabajar muy fuerte. Y por supuesto la Secretaría va a apoyar todo proyecto de ley en ese sentido, y creo que además esto no debe ser solo privativo de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, sino que por de pronto la Comisión de Derechos Humanos debería ser coimpulsora de este tipo de leyes. En el actual sistema, el enfermo mental pierde sus derechos civiles y su identidad, pasando a ser un integrante más de la larga lista de desaparecidos. Yo leí lo que vos habías propuesto, ¿no? Me pareció muy interesante. ¿Te pareció interesante? Muy bien. Tengo apoyo del bloque mayoritario en el que yo formo parte, apoyo de todo el bloque, porque es la primera ley y la única que se presentó como marco para todo el país. Porque se habla de derechos humanos, bueno, en esta casa no, pero en general... Y porque están mal los derechos humanos, están mal la salud mental. Como se violan todos los días, por la falta de trabajo, por el hambre, por la discriminación, por los golpes, por la persecución, por mil cosas. Claro. Y acá vas a un hospital y no te puedes atender, no por falta de ganas de los médicos, sino por los insumos, y porque todo se destruyó en 30 años. Se destruyó a nivel material y a nivel subjetivo, mental, social, ¿no? Se destruyó todo. Llegó al límite también, llegó al límite de represión, de persecución, de marginación. Claro. Yo vengo espantada del Chaco, estoy yendo a todas las provincias y en cada provincia que voy hay violaciones de todo tipo. La ley esta que vamos a impulsar, en cada lugar del país ver los recursos y los recursos culturales
sanitarios, sociales, comunitarios que hay en cada una de las provincias, porque esta es una ley nacional. A su vez hay que trabajar con la gente para que los acepte como seres normales y únicos, cada uno es único, y no querer que ese ser se transforme un día para el otro y la sociedad los rechaza, o sea, indígenas. Que la gente, cuando le das, haces cosas reales para ellos, juntamente con ellos, lo toman enseguida. ¿Cómo puede ser que en un país como este, con una trayectoria en psiquiatría y salud mental, todavía exista que vos encerrás a una persona, porque las encierran en el psiquiátrico, donde fuera, y pierden sus derechos civiles? Yo tengo una señora que conozco que el pibe empezó a tener problemas desde los 12 años. Lo empezaron a tratar. Cuando llegó a los 16 años el chico se puso más violento. Entonces ella no tenía dónde internarlo, porque el tema era que no era grande ni era chico. Como chico no le pertenece y como grande todavía no está. Entonces son todas injusticias tremendas que también los médicos a veces no pueden dilucidar, y también a veces a la propia familia se le hace difícil comprar la medicación, llevarlo tantas veces, traerlo tantas veces. Hay tantos pasos intermedios para esto, tantos pasos, que es como un trabajo social muy grande que hay que hacer. ¿Por qué no se hacen van los trabajadores a el domicilio donde sucede estas cosas que es en la vida cotidiana? Porque esta ley funciona, digamos, el espíritu. Intermedia, donde los chicos puedan estar de noche o de día, depende como el enfermo, como sea. Claro. No sabes que está seguro, que no está en la calle, que lo cuidan. Yo creo que hay que hacer un gran trabajo y la ley va a ser importante porque la gente va a tener de dónde agarrar. Claro, eso es. Tenemos una ley, basta de manicomios, hagamos casas intermedias, mostrar los resultados de las casas intermedias, de los lugares donde los manicomios se han cerrado. Esta ley viene a ayudar todo lo que se hace y amparar. Es una ley necesaria, como el pan. El Hospital Borda fue el escenario de una significativa demostración de cordura ciudadana. Un día antes de las elecciones presidenciales, la Colifata hizo un comicio simbólico en el Borda. Les vamos a contar quién ganó y qué significado tiene para nosotros realizar esa votación. Ya que los pacientes no tienen la posibilidad de votar, la Colifata le dio la forma de romper los muros en una votación simbólica. Estando en una cárcel o estando en un neuropsiquiátrico o estando en un hospital, uno pierde la oportunidad de votar. Se han elegido los presidentes, el presidente, se han elegido los fiscales, se ha distribuido en cuatro equipos que están ya en estos momentos trabajando en el Hospital Borda y en el Cooperanza. Bueno, acá, vení acá, elegí la boleta del que a vos te guste, metelo ahí adentro y lo pegás con la saco bota, ¿no? Sí. Bueno, entonces es todo suyo, vamos. Yo es la primera vez que voy. Claro, porque estoy retenido, demorado y entretenido. ¿Estás contento de votar? De votar, sí, pero no de estar acá. Tarea cumplida. La Colifata está festejando, está esperando con una gran fiesta, bailando los internos para saber el resultado de los comicios. En instantes sabremos quién sería el presidente según los internos del Borda. Estas son las cifras definitivas. Carlos Menem, 24.3%. Kirchner-Scioli, 22%. Estamos acá recibiendo el escrutinio final de las elecciones aquí en el Borda City y ha dado por ganador a Carlos Saúl Menem con el 25% del escrutinio y va a balotaje. En blanco.
Blanco, 5%. El doctor Carlos Méndez, 22%. Y el doctor Kirchner, 73%. Doctor Kirchner, desde acá, desde el ombligo del mundo le decimos, no nos vaya a defraudar. A mí me gustaría saber quién fue el que instituyó la ley esta que a uno le cortan toda la ciudadanía estando en un neuropsiquiátrico, cuando hay doctores que pueden establecer si una persona está en condiciones de votar o no. Y por eso, como en este caso algo simbólico, hemos ejercido el derecho a voto. Y eso es algo que podemos dar a enseñar a la gente que nos ve desde la otra parte del muro. La conclusión es clara. Se vota igual adentro y afuera del Borda, lo que quiere decir que o afuera votan de una manera media loca o que en realidad los pacientes del Borda están en condición de votar. La experiencia de la colifata ha trascendido las fronteras, instalándose en varios países del mundo. El uso de medios entonces va a tener que ver con, a partir de una producción que hacen personas que estuvieron o que están internadas en hospitales psiquiátricos, esta producción circulando socialmente, intentamos que impacte generando preguntas justo en ese lugar donde había certezas. Pero paralelamente es un proyecto que piensa los medios de comunicación, la radio específicamente, como un espacio donde aquel que está internado o estuvo internado puede tomar la palabra en nombre propio y en el ejercicio pleno de su derecho a expresarse y a ser parte, recuperar a un otro como posible destinatario de su decir. Porque de nada nos sirve decirle a la gente que sea buena, que no discrimine, que acepte al diferente, si no aprovechamos la oportunidad de los medios para escuchar las razones y las sinrazones de nuestras conductas como cuerpo social que tienden a discriminar, a aislar y a pensar que es necesario crear instituciones que me preserven a mí de la peligrosidad de ese otro. En Colifata TV un ejemplo es que había una sección que era 3 pacientes estaban mirando películas realizadas por cuerdos que hablaban de locos. Primero ven Atrapados sin salida y después ven 12 monos. 12 monos lo ligaban más a la brutalidad de en algunos casos el maltrato institucional, la vida en las instituciones y su maltrato. Y uno de los pacientes cuando ve Atrapados sin salida le llama la atención la dentadura de los protagonistas. ¿Cómo era posible que estas personas que estaban internadas en psiquiátricos tengan todos los dientes, que a nadie le falte un diente? Lo primero que me llamó la atención, el cuidado de la dentadura de toda esta gente internada. No hay ninguno que le falte ningún diente. ¿Cómo hicieron? Qué bien que los tratan en este establecimiento. Lo interesante es que el modelo de la colifata, lejos de agotarse en el fenómeno de la rareza o de la moda, generó una lógica de uso de medios que hoy se está replicando en otros lugares del mundo. Existen 3 experiencias en España, hay 2 en Francia, una en Toulouse y la otra en una ciudad cerca de Lille. Existe una experiencia en Italia, existe una experiencia en Uruguay, más de 3 en realidad en Chile y en otros lugares de Latinoamérica y en el interior de Argentina hay más de 15. Que utilizan la radio como una herramienta para trabajar junto con la comunidad nuestras dificultades, para integrar a aquel que se presenta diferente o para repensar cómo nos relacionamos y también como un particular modo grupal de abordaje psicoterapéutico. Para transformar la psiquiatría, primero hay que cambiar el marco legal e instituir un código psiquiátrico para garantizar la justicia. Yo creo que habría que empezar pensando algún día en la implementación de un buen código psiquiátrico nacional, ¿no? Es decir, que abarque la materia civil, la materia administrativa, en fin. ¿Hasta qué punto no se te pueden psiquiatrizar otras conflictividades? ¿Hasta qué punto la psiquiatrización no puede ser un sucedáneo que permita escabullir las garantías de la sanción penal? Esto ha pasado en el mundo muchas veces, de modo que creo que es un problema de garantías individuales también lo que hay de por medio, ¿no? Realmente tenemos 2 problemas. Primero tenemos en el Código Penal las llamadas medidas de seguridad para inimputables.
que es una internación psiquiátrica dispuesta por juez penal, de alguna manera. Y que, dado que para egresar de esa internación es necesario el peritaje que según el código tiene que verificar que ha cesado la peligrosidad, ningún perito quiere firmar eso normalmente. Sobre todo si el hecho que ha protagonizado el enfermo mental es un hecho grave. En consecuencia se convierte casi en una pena perpetua. El Código Penal no fija término para esa internación. Yo creo que tiene que tener un término, de alguna manera, y después que pase a la legislación psiquiátrica. Pero también creo que nos está faltando revisar la legislación psiquiátrica y ordenarla en un cuerpo. El otro problema es el problema de internación psiquiátrica común. Creo que no basta con que 2 médicos digan que me tienen que internar para que me internen. Y en tercer lugar están todos los problemas civiles. Yo creo que hay un serio peligro para toda persona que pase los 60 o 70 años de la nulidad de los actos civiles que realice. Daría la impresión de que toda persona que pasa los 70 años se presume que no está bien, o por lo menos hay una seria sospecha. Porque justamente esta ley tiende como proceso a la transformación de los hospitales psiquiátricos. Lo que interesa fundamentalmente es la rehabilitación y el devolver lo más rápido posible al sufriente, a su comunidad, a su familia todo el y proceso todo de eso. desmanicomialización. Exactamente. Sí. Lo sostengo doctrinariamente, porque no lo diga la ley, creo que la medida de seguridad de internación del Código Penal tiene un término y después tiene que pasar a la legislación psiquiátrica ordinaria. Más aún, yo creo que el enfermo mental tiene que salir del Código Penal y entrar a un código psiquiátrico, que en el código psiquiátrico se prevea si ha habido intervención penal, se tomen medidas especiales. Es decir, la psiquiatrización es peor que la prisión. El preso, si está injustamente preso, tiene la posibilidad de reclamar, alguien lo va a oír, puede gritar. El enfermo mental no, el enfermo mental, bueno, como está loco, bueno, grita porque está loco, en consecuencia no lo escucha nadie. Sí, el otro problema que veo realmente serio es el problema de las etapas intermedias del egreso, de lo que puede hacer las internaciones agudas, ¿no? Ahí creo que es importante prever las casas intermedias de alojamiento, ¿no? Peso es una cosa y lo otro la atención psiquiátrica domiciliaria, que es mucho más barata que eso y puede resolver muchísimos problemas, ¿no? Eso tiene que venir y eso espero, no se va a hacer por una ley, sino por un proceso. Tengamos en cuenta que el manicomializado con muchos años es una persona que ha sufrido una internación en una institución total. Toda institución total produce un deterioro, y no es ya el deterioro de la enfermedad, sino el deterioro producido por la institución, y de eso el Estado tiene que hacerse cargo, ¿no? El deterioro que haya producido el Estado tiene que seguir haciéndose cargo el Estado, ¿no? ¿Cómo se llevará a cabo la transformación de las instituciones psiquiátricas? Si pensamos en el contexto, ya no entraría solamente el sujeto y su familia, sino también, y esto hace pensar también, en cómo participan las instituciones en las cuales está insertado el sujeto. De acá pasamos entonces de una visión individualista, como era siempre el problema de la enfermedad mental, a un problema de otra naturaleza, que sería ver la complejidad de ese fenómeno. Y esa complejidad abarca también las instituciones. Es por eso que de ahí, o sea, podemos decir así, de este punto de referencia pasamos directamente al problema, no vamos a llamar de manicomialización, para que sea más claro, vamos a llamar de transformación de las instituciones. Es decir, nadie piensa en hacer desaparecer los muros solamente como si eso fuese el gran trabajo, sino que directamente uno trata de aprovecharse ciertas estructuras institucionales, pero para emplearlas de otra manera. Es decir, que directamente el mismo hospital psiquiátrico, poco a poco, se puede utilizar, pero de otra manera sus instalaciones, para asistencias en crisis, pues como hospital de día, como directamente un albergue nocturno, o sea que de repente hay una transformación, el pensamiento de transformación de esas instituciones. Cuando hablamos de instituciones es como si habláramos solamente de los muros o del edificio, y no quién habita ese edificio. O sea, no podemos negar que no están solamente los pacientes los que componen esa estructura,
sino también está el personal que tiene que tratar a esos pacientes. Entonces, cuando hablamos de transformación en las instituciones, ¿qué tenemos que transformar? La mentalidad que esos sujetos tienen sobre las instituciones. O sea, que ellos mismos tienen que cambiar su formación, tienen que adaptarse y tener otro tipo de esquema de referencia, otro tipo directamente de comprensión y entendimiento de lo que está pasando, digamos así, en el tratamiento sobre el malestar mental. Entonces, cuando hablamos de transformación en las instituciones, entramos directamente en un capítulo que también marcó Pichon y que después muchos aprovecharon los franceses y también algunos argentinos, por ejemplo Blecher, que era directamente cómo las instituciones no están solamente fuera de nosotros, sino que están también dentro de nosotros. No podemos negar que quien trabaja en un hospital psiquiátrico tiene dentro de sí cierta parte del hospital psiquiátrico. Ni hablar también de los enfermeros, asistentes sociales y psicólogos que creen que se pueden salvar de esa situación. Todos estamos incluidos en una situación cuando trabajamos directamente en instituciones que se ocupan de la salud mental. Y nosotros estamos comprometidos no solamente exteriormente, porque vamos ahí, sino que también nuestra pertenencia y pertinencia a ese lugar marca directamente nuestro carácter. La transformación en las instituciones abarata el problema del gasto institucional. Y además aumentaría el personal, además de abaratarlo. Pero esto no es una cosa que digo yo sin fundamento. Para esto ya Basaglia, en los años 70 y pico, casi 80, marcó de nuevo la diferencia entre un presupuesto manicomial y un presupuesto de la red asistencial. Red compuesta con elementos que ya hemos hablado, que podemos hablar, distintos elementos, y que en realidad el gasto sería menor, el presupuesto sería menor. Y la otra fantasía es que directamente, si transformamos las instituciones, la gente pierde trabajo. Esta es una fantasía, nadie va a perder trabajo, solamente que van a tener que estudiar. Esta sería, digamos así, la molestia que van a tener. Se tienen que formar de nuevo. Hay que directamente reciclar todo el personal. Y cuando te digo que reciclar todo el personal, entra desde el director del hospital hasta el portero del hospital, desde los administrativos hasta el personal sanitario y paramédico. Es urgente contar con una ley eficiente y definitiva que proteja la salud mental en nuestro país. Necesitamos formular esta ley para generar un sistema de salud mental equitativo, accesible, solidario y eficaz y de alta calidad para toda la población, proveyéndonos la herramienta adecuada para encontrar estrategias útiles en cada caso, en concordancia con los recursos y particularidades características de cada lugar, estableciendo un tejido de asistencia y comunicación que proporcione una cobertura marco abarcativa para todo el país, en sus diferentes instancias y en sus niveles sanitarios y preventivos. Creemos que hoy están dadas las condiciones históricas, políticas y sociales para poner en práctica la transformación de las instituciones manicomiales. Esta sociedad nos excluyó, nos privó de los derechos civiles, de nuestra identidad. Queremos una sociedad que nos contenga, que nos integre. No queremos que nos entierren detrás de los muros y las disposiciones legales. Para nosotros, detrás del paredón de los hospicios, no hay después. Las nubes no son de algodones.